En este video haremos una introducción a la teoría de conjuntos. Para ello primero definamos qué es un conjunto. Un conjunto va a ser una agrupación de elementos que tienen una o varias características en común. Esto es muy importante, ya que en un conjunto debe ser esencial identificar cuando un elemento pertenece o no pertenece a un conjunto. Por lo tanto, si un conjunto está bien definido, cuando un elemento nuevo llega, vamos a saber si pertenece o no pertenece al conjunto. Veamos algunos ejemplos. Tengo aquí el conjunto de las vocales. Las vocales son A, B, C, D y E. El conjunto A tiene entonces estos elementos. Muy importante, normalmente los conjuntos se definen con letras mayúsculas y los conjuntos delimitados por llaves y los elementos que pertenecen al conjunto separados por comas. Entonces aquí tenemos los elementos son A, B, C, D y E que pertenecen al conjunto A. Bien, para el siguiente, el conjunto de los días de la semana. Los días de la semana son lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Y estos pertenecen al conjunto B que tiene a los días de la semana. El siguiente conjunto es el número de los naturales. Aquí, como podemos ver, el conjunto C tiene los números naturales 1, 2, 3, 4, 5 y estos puntos suspensivos significan que continúan más elementos, pero como no es numerable, no se escriben y es una forma de abreviar. La pertenencia de un elemento a un conjunto se puede reconocer o se puede establecer la correspondencia con estos dos símbolos. Este símbolo significa pertenece y este por su parte no pertenece. Por lo tanto, si tengo el conjunto B que tiene estos elementos y yo quiero comparar o saber si un elemento o no pertenece a ese conjunto, pues aquí veo que el 2 claramente sí pertenece, ya que aparece aquí en el conjunto B. El 1 puedo ver que no aparece en el conjunto B, por lo tanto no pertenece al conjunto B. Se lee, el 2 pertenece al conjunto B, el 1 no pertenece al conjunto B. El 11, como veo que aquí no está, entonces este elemento tampoco pertenece, el 11 no pertenece al conjunto B. Y el 14, como sí aparece en este conjunto, el 14 pertenece al conjunto B. Estos son algunos conjuntos de números que ya seguramente hemos estudiado, pero es importante que reconozcamos estos símbolos, ya que los utilizaremos de aquí en adelante para hacer algunas definiciones. Entonces, el conjunto de los naturales se define con esta n y corresponde a los números que son para contar positivos, enteros positivos. Los enteros corresponde al conjunto de números que tiene tanto enteros positivos como negativos, incluyendo al 0, y los racionales, que más tarde veremos qué significa esta definición, pero la forma descriptiva nos hará referencia a las características que tiene el conjunto. Por ejemplo, aquí el conjunto S nos está diciendo que cada elemento pertenece a los números naturales. Esta n, como ya vimos en el ejemplo anterior, hace mención al conjunto de los números naturales y nos está diciendo que además esa x es divisor de 8. Entonces dice x pertenece a los naturales, es lo que significa esta parte, tal que x es divisor de 8. Entonces estoy buscando todos los números que sean naturales y que además sean divisores del 8. Por lo tanto, x o cualquier elemento debe cumplir las características del conjunto para pertenecer a él. Aquí vemos que el 5 claramente no pertenece al conjunto, ya que el 5 sí es natural, pero no es divisor de 8. Tenemos para el 8, que este sí es natural y también es divisor del 8. Entonces, por lo tanto, el 8 sí pertenece a ese conjunto. Puedo decir que el 8 pertenece al conjunto S. Tenemos otro ejemplo. Ahora tengo este conjunto R en su forma numerada, es decir, que me está numerando todos los elementos que tiene y los quiero pasar a la forma descriptiva. Entonces, lo que veo es que todos estos elementos son números naturales. Entonces, tengo la primera condición, son naturales.
y además veo que son números primos menores que el 12, y esa sería la segunda condición. Por lo tanto, si lo paso a la forma descriptiva, quedaría el conjunto R, los elementos X pertenece a los naturales, o los elementos pertenecen a los naturales, tal que X es un primo menor que 12. Para este ejemplo, ahora es al revés. Tengo la forma descriptiva y lo quiero pasar a la forma numerativa. Entonces tengo que el conjunto M tiene los elementos M que pertenecen a los naturales, y M siempre va a ser mayor que 1 y además M va a ser menor que 5. Aquí veo que tengo dos condiciones añadidas y se están añadiendo con una coma. Entonces tengo primero, los elementos deben ser naturales y los elementos deben de ser mayores que 1 y además menores que 5. Entonces, todos los elementos que cumplen con estas características son el 2, 3 y 4. Son naturales y son mayores que 1 y menores que 5. Veamos un ejemplo más. Tengo el conjunto A de los elementos P que pertenecen a los naturales, tal que P más 8 siempre va a ser igual a 10. Si vemos, el único número que cumple con que al sumarle 8 nos dé 10 es el 2. Por lo tanto, el conjunto A solo va a tener al elemento 2. Solo tiene un elemento. Para esto es importante mencionar la cardinalidad de un conjunto, y la cardinalidad nos va a decir cuántos elementos tiene cada conjunto. Y vamos a tener conjuntos de dos tipos, finitos o infinitos. Los conjuntos finitos son aquellos que son numerables, es decir, que se conoce exactamente cuántos elementos tiene. Y los infinitos no son numerables, es decir, que no sabemos exactamente cuántos elementos tiene. Vamos a ver un ejemplo. Tenemos el conjunto A de los números que pertenecen a los naturales, tal que X va a ser menor que 10 y además X es par. Entonces voy a buscar un conjunto que tenga números naturales que sean menores que 10 y números pares. Para eso los números que son pares menores que 10 y naturales son 2, 4, 6 y 8. Veo que este conjunto es finito porque sé exactamente cuántos elementos tiene. En este caso tiene 4. Por lo tanto, la cardinalidad del conjunto A es igual a 4. Este símbolo significa cardinalidad. Entonces estoy diciendo la cardinalidad del conjunto A es 4, o el conjunto A tiene 4 elementos. Para este ejemplo, el conjunto C tiene a los números naturales tal que X va a ser múltiplo de 3. Por lo tanto, el conjunto C tiene a los elementos 3, 6, 9, 12, 15 y así sucesivamente, todos los números naturales múltiplos de 3. En este caso no es posible numerarlo, por eso pongo los puntos suspensivos indicando que hay una continuidad. Y digo entonces que la cardinalidad del conjunto C es infinita, ya que no se puede numerar y no se puede conocer exactamente cuántos elementos tiene. Sin embargo, sabemos que la condición para que un número pertenezca al conjunto C es que sea múltiplo de 3. Y bueno, por último tenemos este conjunto que queremos ver la cardinalidad del conjunto D. X pertenece a los naturales tal que 2x menos 1 va a ser igual a 0. Para satisfacer esta condición, el único número que lo hace es un medio, pero tiene un problema, ya que no es un número natural. Y esta es una de las condiciones del conjunto D. Por lo tanto, no puedo decir que el un medio pertenece al conjunto D, ya que no cumple con una de las condiciones. Por lo tanto, no tiene ningún elemento. A esto se le conoce como el conjunto vacío y se denota con este símbolo, el conjunto vacío. Digo entonces que la cardinalidad del conjunto D es igual a 0, ya que no tiene ningún elemento. Entonces la cardinalidad del conjunto D es 0 elementos. Únicamente tiene el vacío, que es un elemento de este conjunto D.
También es importante definir qué es un subconjunto. Un subconjunto es un conjunto que se forma a partir de un conjunto más grande. Por lo tanto, tenemos los siguientes conjuntos para hacer un ejemplo: el conjunto A, B, C y el conjunto D. Veo aquí que el conjunto B es un subconjunto de A. Veamos que los elementos de B están dentro de este conjunto A. Por lo tanto, puedo afirmar que B es subconjunto de A. Algunas veces también podemos encontrar esto. Significa que B es un subconjunto propio de A. ¿Qué quiere decir? Que B tiene los elementos que tiene A, pero es más pequeño. Si vemos, la cardinalidad del conjunto B es menor a la cardinalidad del conjunto A, por lo tanto se dice que es un subconjunto propio. Esto es correcto. Esto también se puede decir que es un subconjunto propio porque es un conjunto más pequeño formado con elementos del conjunto A. Tengo también este otro ejemplo. C es un subconjunto de A. Veo que los elementos de C también todos ellos están en el conjunto A, por lo tanto C es un subconjunto de A. También puedo decir que es un subconjunto propio, ya que, como había dicho, tiene los elementos iguales a algunos que tiene A, pero no es igual a A. Y puedo afirmar también que B y C son disjuntos, es decir, que son diferentes. Puedo ver que los elementos de B y de C son distintos. Ninguno de sus elementos coincide con los elementos del otro conjunto, por lo tanto se dice que son disjuntos, o también puedo decir que B no es un subconjunto de C o viceversa. Tengo también que B y D son iguales. Puedo observar que los elementos de B son exactamente los mismos que los del conjunto D. Tienen los mismos elementos, por lo tanto son conjuntos iguales. Y esto es muy importante mencionarlo. La cardinalidad no es lo mismo que conjuntos iguales. La cardinalidad, por ejemplo, del conjunto B es 5 y la cardinalidad del conjunto C es 5 también. Tienen la misma cardinalidad, pero ya analizamos que no tienen los mismos elementos, por lo tanto no son conjuntos iguales, aunque tengan la misma cardinalidad. Y por último, como nota, es importante hacer mención que el conjunto vacío siempre va a pertenecer a cualquier conjunto, va a ser un subconjunto siempre de cualquier conjunto. Podemos formar de un conjunto varios subconjuntos y yo puedo saber cuántos subconjuntos se pueden formar teniendo determinados elementos en un conjunto. Por ejemplo, tengo el conjunto A que tiene los elementos 2, 4 y 6 y voy a ver todos los subconjuntos que se pueden formar con ese conjunto. Veo aquí, tengo el conjunto vacío, que ya había dicho que pertenece a cualquier conjunto, el conjunto que tenga solo al 2, el conjunto que tenga solo al 3, el conjunto que tenga solo al 6, el conjunto que tenga al 2 y al 4, el conjunto que tenga al 2 y al 6, el conjunto que tenga al 4 y al 6, el conjunto que tenga al 2, al 4 y al 6. Estos son todos los conjuntos que se pueden formar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y eso se puede determinar con esta fórmula. 2 a la n nos va a dar el número de subconjuntos que se pueden formar de un conjunto. N corresponde a la cardinalidad del conjunto. Veo que la cardinalidad del conjunto A es 3, ya que tiene 3 elementos. Por lo tanto, 2 a la 3 es 8, que coincide con los conjuntos que se pueden formar de este conjunto A. Veo que todos estos elementos son subconjuntos del conjunto A, o también son subconjuntos propios, ya que todos ellos se formaron a partir del conjunto A, pero no tienen los mismos elementos. En cambio, este último, no puedo decir que es un subconjunto propio, solo puedo decir que es un subconjunto, ya que este tiene los mismos elementos. Entonces este es un subconjunto de A, pero no es propio. Estos de acá sí son propios, ya que tienen los elementos de A, pero no son iguales. Aunque para esto se puede utilizar tanto esta simbología como esta, es indistinta.
Vale la pena también analizar el conjunto universo. El conjunto universo corresponde a un conjunto tan grande que tiene otros conjuntos que pertenecen a él. Por ejemplo, aquí tenemos el conjunto U, que definiremos como el universo, que tiene a los elementos desde el 0 hasta el 9, los números naturales. Y tengo el conjunto B, que tiene a los elementos 2, 4 y 6, y al conjunto C, que tiene a los elementos 0, 1, 2 y 3. Aquí puedo ver que B es un subconjunto de U y C también es un subconjunto de U. Veo que los elementos de B están en U y los elementos de C también están en U. Por lo tanto, U es el universo, o se dice que es el universo, ya que estos conjuntos pertenecen a este conjunto más grande. Con esto, pues tenemos aquí una simbología que nos ayudará a recordar algunas cosas de lo que se analizó, como este que es el conjunto, cuando defino o no la pertenencia, tal que, o la cardinalidad de un conjunto.